queráis, está todo en marcha. Hoy nos encontramos aquí en los estudios de Alavedi. A mi izquierda tengo a Sivan Serdesti, que es miembro del Congreso Nacional del Kurdistán y a la vez es traductor de una serie de libros que ha escrito el líder kurdo Abdullah Öcalan desde la cárcel, desde el aislamiento que lleva, desde ese asedio y desde ese secuestro que lleva desde 1999 en una isla de Turquía. Estos libros, bajo el título que engloba los varios tomos, se llama Manifiesto por una civilización democrática, y el que hoy nos ocupa nuestra entrevista y que nos visite Sivan Serdesti es La civilización capitalista, la era de los dioses sin máscaras y los reyes desnudos. Pero antes de entrar en el libro, me gustaría hacerle algunas preguntas, ¿no? Voy a empezar de un poco más de lo más general a lo más más micro, ¿no? Que es el libro de hoy, lo que nos ocupa, ¿no? Y es que como miembro de Sivan del Congreso Nacional del Kurdistán, ¿podrías explicarnos cuál es la tarea, objetivos de este? Ante todo, muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias a Radio Libre y queridos compañeras y compañeros. Realmente, tanto el movimiento kurdo como el movimiento de la mujer kurda, así como el Congreso Nacional de Kurdistán, del que soy miembro, damos una grandísima importancia a esa gira cuyo objetivo es presentar los libros del líder kurdo Abdullah Öcalan, que se encuentra preso desde hace 19 años, concretamente desde el 15 de febrero de 1999. Es decir, que el objetivo es poder presentar el pensamiento del líder kurdo, y realmente en los últimos casi 6 años he dedicado todo mi tiempo a la traducción de estos libros, que son 5 tomos, que como tú también bien has mencionado, son 5 tomos titulados bajo el nombre de Manifiesto por una civilización democrática. Y hasta ahora, desde el año pasado, desde luego, estamos presentando estos libros. El primer tomo lo presentamos el año pasado en América Latina, en el Cono Sur, concretamente en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. Y también en el Estado español y Portugal, prácticamente en todas las comunidades autónomas y en varias ciudades de Euskal Herria, tanto en País Vasco como en Navarra. Y este segundo tomo, el primer tomo se llama Orígenes de la Civilización, y este segundo tomo, que se llama Civilización Capitalista, empezamos la presentación en el norte de América Latina hace 2 meses, empezando por Venezuela, Colombia, México, Ecuador y Cuba. Entonces, ahora ya estamos en Euskal Herria. Antes de venir aquí, estuve en Cataluña, varias ciudades de Cataluña, así como Aragón, Murcia, Madrid y ahora Euskal Herria. Estoy convencido de que, sobre todo, digamos, teniendo en cuenta los muchos puntos en común entre Kurdistán y Euskal Herria, la presentación de estos tomos del líder kurdo tendrá un impacto y un seguimiento en Euskal Herria. Muy bien. ¿Y qué me cuentas del Congreso Nacional del Kurdistán? Es que el Congreso Nacional del Kurdistán fue fundado el 24 de mayo de 1999. Fundamentalmente tiene 2 objetivos principales el Congreso Nacional de Kurdistán. El primer objetivo es llevar a cabo hacer trabajos de lobby, relaciones exteriores a nivel internacional, teniendo en cuenta que los kurdos están dispersados debido a la política de genocidio que está sometido por parte de los 4 países colonialistas que han dividido Kurdistán después de la Primera Guerra Mundial. Fundamentalmente Turquía. Más de la mitad de Kurdistán quedó bajo
control del fascismo turco y desde aquel entonces se está aplicando una política de exterminio contra el pueblo kurdo y también una lucha por parte del pueblo kurdo que en todas las partes de Kurdistán hoy en día hay una resistencia y como resultado de esa política casi la mitad de los kurdos fueron al exilio a Europa, concretamente hay 2 millones de kurdos, y a varios otros continentes, América, Asia, Japón, Australia, etcétera. Entonces, el objetivo del Congreso Nacional de Kurdistán es hacer un trabajo de lobby llevando relaciones de asuntos exteriores con diferentes organismos, tantos internacionales, también continentales, regionales, para buscar una solución política al problema kurdo. De hecho, digamos, yo en nombre del Congreso Nacional de Kurdistán trabajo en el Parlamento Europeo en Bruselas, así como en el Consejo de Europa en Estrasburgo, y intentamos dar información, traducimos, digamos, textos y documentos sobre Kurdistán en varios idiomas y en castellano. Espero que próximamente podamos traducir en euskera también, que hace falta, digamos, teniendo en cuenta las 7 provincias de Euskal Herria, los textos y documentos sobre Kurdistán en euskera realmente será apasionante y muy importante en cuanto al acercamiento y fraternidad de nuestros pueblos. Y el segundo objetivo del Congreso Nacional de Kurdistán es crear o llegar al objetivo de la Unión Nacional Kurda. Entonces, por este objetivo, dentro del Congreso Nacional de Kurdistán se encuentran 33 partidos políticos kurdos, así como representantes de minorías y grupos étnicos que viven en Kurdistán, por ejemplo, asirios, caldeos, siríacos, armenios, también representantes de minorías religiosas, alevíes, los kurdos zaratustrianos, yezidís, así como cristianos de todas las partes de Kurdistán. Tenemos concretamente 276 miembros del Congreso Nacional de Kurdistán y que vienen de las 4 partes de Kurdistán y los kurdos de diáspora y de los países y repúblicas de la ex Unión Soviética. Es decir que el Congreso Nacional de Kurdistán, si resumimos, tiene 2 objetivos principales. Primero, hacer trabajo de lobby diplomático a nivel internacional. Segundo, llegar al objetivo de la Unión Nacional Kurda. En cuanto al movimiento kurdo, ¿no? Digamos que ha pasado de la defensa del Estado independiente y del marxismo-leninismo, ¿no?, a la reivindicación y puesta en marcha del confederalismo democrático, inspirado en los trabajos del anarquista Murray Bookchin. Y, bueno, ¿por qué se dio este cambio, ¿no?, y en qué consiste en concreto el confederalismo democrático para las personas que nos están oyendo que no están tan familiarizadas con él? El movimiento kurdo en general y sobre todo el líder kurdo Abdullah Öcalan, que se encuentra preso y cuando escribe esos libros, realmente ahora dando una autocrítica, dice que nuestro movimiento fue fundado en los años 70, donde el mundo estaba dividido en 2 campos, el campo del socialismo real y el campo, digamos, capitalista. Y dice que todos los movimientos fundados a partir de aquella fecha estaban bajo graves efectos del socialismo real y sabemos que, digamos, todos los modelos aplicados, sobre todo en los últimos 200 años, junto con la entrada de la modernidad capitalista en el Oriente Medio, independientemente de los nombres de esos regímenes, sean regímenes oligárquicos como en caso de Turquía, regímenes teocráticos religiosos en caso de Irán, regímenes monárquicos en caso de Arabia Saudita, Jordania y los países del Golfo Pérsico, así como regímenes derivados de la tradición del socialismo real, concretamente en el caso del régimen baasista de Irak de Saddam Hussein, que fue derrocado en el año 2003, también el régimen baasista sirio hoy en día, primero el padre Hafez Assad y hoy en día el hijo Bashar Assad, vemos que no han sido capaces de solucionar los problemas. Por el contrario, en realidad, esos regímenes son el principal motivo de los problemas étnicos, religiosos, nacionales
y sociales. Por lo tanto, digamos, el líder kurdo dice que basándonos en un Estado-nación realmente no podemos resolver los problemas, ya que este modelo de Estado-nación, que en los últimos 200 años fue impuesto desde fuera al Oriente Medio, a los pueblos de Oriente Medio, ha generado muchísimos más problemas. Digamos, hasta el siglo XIX, los pueblos de Oriente Medio, tanto en la época arcaica, en la época del Imperio Romano y Persa, así como en la época feudal, en la época de los imperios otomano, árabe, mongolio, etc. Y también, o sea que concretamente en la época del feudalismo, los pueblos de Oriente Medio nunca habían conocido el genocidio étnico y el exterminio. Esto ocurre junto con la entrada de la modernidad capitalista en el Oriente Medio, cuando imponen un modelo artificial que lo llamamos Estado-nación, cuya religión es el nacionalismo. Es decir que el líder kurdo dice que esta propuesta del confederalismo democrático que ha elaborado no deriva de una melancolía derivada de una soledad en la isla de Imrali unipersonal desde hace 19 años, sino que dice que este modelo está basado en la actualización de la convivencia de miles de años de grupos étnicos en el Oriente Medio, incluso kurdos y otros grupos étnicos. Tanto las naciones dominantes, como en caso de los turcos, persas y árabes, que tienen sus respectivos estados-naciones, así como los pueblos o naciones reprimidas, tales como los kurdos, asirios, caldeos, siríacos, las minorías religiosas, digamos, y étnicas que viven en el Oriente Medio. Entonces, él dice que la única solución para resolver todos estos problemas ya acumulados no puede ser un Estado-nación. El establecimiento de un nuevo Estado-nación agregaría más problemas a los ya existentes. Por lo tanto, una solución sin guerra, sin paz, una solución democrática, es el confederalismo democrático que está basado en la convivencia de todos los grupos étnicos que viven en el Oriente Medio, y concretamente este modelo no se ha quedado en la teoría, ya que desde hace 5 años, concretamente desde el 19 de julio de 2012, se ha implementado este modelo en Rojava, Kurdistán de Siria, donde todos los grupos étnicos que viven ahí están representados dentro de las asambleas populares. Es decir, que es un modelo basado en copresidencia, donde la mujer tiene un papel protagónico, que funciona empezando desde comunas, aldeas, llegando hasta comarcas y ciudades, que se basa en una economía ecológica, en una industria ecológica, y que vive fundamentalmente como elementos principales de la economía son la ganadería y agricultura. De hecho, esa cultura es una cultura de miles de años, de al menos 8.000 años en Kurdistán, la ganadería y agricultura, y de esta manera se resuelven los problemas medioambientales, ecológicos, así como el capitalismo y el neoliberalismo no pueden penetrar. Los pueblos de Oriente Medio pueden subsistir y vivir en paz, aprovechando de las riquezas de Oriente Medio, que es una región, digamos, Kurdistán tiene muchos recursos naturales, mucho petróleo, el sistema de Taurus-Zagros, donde se realizó la revolución neolítica hace 16.000 años. De hecho, hoy en día, digamos, desde hace 40 años, los arqueólogos alemanes están excavando una región de Urfa que se llama Göbekli Tepe. Han sacado a la luz un templo datado de 14.000 años antes de Cristo. Es decir que hace 16.000 años los kurdos, digamos, tienen una lengua, una cultura, y esto explica por qué los kurdos no han desaparecido a pesar de
las persecuciones de los siglos, a pesar de las políticas genocidas y de exterminio, a pesar de que varios grupos étnicos realmente, junto con la entrada de la modernidad capitalista, perdieron sus señas de identidad. De hecho, muchos grupos étnicos, sobre todo los asirios hoy en día, y circasianos, y pomacos, y grecochipriotas, están al borde de extinción, es decir, están a punto de perder sus señas de identidad, su lengua y su cultura. Por lo tanto, digamos, esa locura de Estado-Nación es responsable de tantos exterminios y sobre todo exterminios étnicos y genocidios. Y contra esto, realmente, este modelo de confederalismo democrático es una esperanza para todos los pueblos, sobre todo dentro de este modelo, el movimiento de la mujer kurda hoy en día se ha convertido en una esperanza e inspiración para todas las mujeres, digamos, humilladas, degradadas, sometidas al feminicidio. Y no solo las mujeres kurdas, sino que las mujeres, tanto pertenecientes a las naciones dominantes, turcas, persas y árabes, así como las mujeres pertenecientes a las naciones y pueblos reprimidos. No solo de Oriente Medio, sino también las mujeres casi pertenecientes a todos los grupos étnicos hoy en día se encuentran en las filas de la revolución de la mujer kurda, concretamente mujeres europeas, americanas, asiáticas, japonesas, australianas y las mujeres de Oriente Medio. Y esto está ocurriendo por primera vez en la historia de la humanidad, no solo en la historia de Oriente Medio, y se ha convertido en una esperanza. Y esta es la razón por la que los estados colonialistas que han dividido Kurdistán y esos estados antidemocráticos y tiránicos del Oriente Medio hoy en día están en pánico por temor a que este modelo se extienda, el modelo de confederalismo democrático, no se quede limitado en Rojava y se extienda a todas las partes de Kurdistán, a todo Oriente Medio. En este caso, ¿qué pasaría? En realidad, esos regímenes dictatoriales perderían su hegemonía sobre sus propios pueblos, sobre todo perderían su hegemonía sobre las mujeres. Y de hecho, digamos, las mujeres que en el infierno de Oriente Medio están sometidas a todo tipo de vejaciones y humillaciones y exterminio, este movimiento de la mujer kurda realmente ha creado una primavera, una esperanza para todas las mujeres. Y, digamos, no es una casualidad de que con la aplicación e implementación de este modelo de confederalismo democrático en Rojava, vemos que considerablemente se han reducido conflictos étnicos, la violencia doméstica, disputas territoriales, así como diferentes tipos de confrontaciones, realmente, y sobre todo el asesinatos de honor, llamado, entre comillas, de honor, se han reducido considerablemente y eso demuestra la eficacia y el éxito y la viabilidad del modelo del confederalismo democrático. Entonces, mediante este modelo, estamos convencidos de que podremos poner fin a la guerra, a la violencia, al conflicto sectario y étnico y religioso. De hecho, y concretamente estos libros del líder kurdo que estamos presentando a nivel de tanto América Latina como en el Estado español y Portugal, estoy convencido de que la lectura de estos libros abrirá un espacio de debates entre varios sectores y movimientos antisistémicos. Me refiero a movimientos de mujeres, a feministas, a anarquistas, socialistas, movimientos y organizaciones democráticos, movimientos campesinos, estudiantes. En resumen, se podría decir todos los movimientos que se
contrarios al sistema de la modernidad capitalista. Es por lo que el líder kurdo, frente a la civilización capitalista, propone una civilización democrática donde todas las fuerzas democráticas estén representadas. De hecho, las fuerzas estatales constituyen solamente un 10%, junto con sus estados, sus establecimientos, sus organismos, sus ejércitos y fuerzas de seguridad constituyen solamente un 10%. En cambio, las fuerzas democráticas constituyen un 90% de la sociedad y, no obstante, la modernidad capitalista coge su fuerza de nuestras debilidades, de nuestras divisiones y nuestras fragmentaciones. Es por lo que el líder kurdo, digamos, propone uniones locales, regionales, continentales, mundiales, en el marco del globalismo, universalismo. Dice que de la misma manera que las fuerzas estatales, en el marco de la modernidad capitalista, tienen sus respectivas uniones, tales como organizaciones de la ONU, Organización de la ONU, Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Liga Árabe, en el marco de esos países colonialistas de Oriente Medio, así como OPEC, los países que tienen petróleo, tienen diferentes tipos de uniones y organismos locales, regionales y continentales. Frente a esto, él propone que las fuerzas democráticas también vayamos creando nuestras propias uniones, tanto regionales como continentales, mundiales, globales e universales. Entonces, frente a esto, sobre todo en este segundo tomo, cuando habla de la crisis de la civilización capitalista, por supuesto que aquí pone también propuestas de solución, sobre todo respecto a las ciudades cancerígenas que llegan a 20 millones de personas, y esto responde a la necesidad de la civilización capitalista de crear manada de rebaños, ya que las personas que viven en áreas rurales respiran aire libre y no es tan fácil esclavizarlas. Por lo tanto, digamos, en ese segundo tomo que estamos presentando, realmente él, por un lado, cuando analiza la crisis de la civilización capitalista, por otra parte, propone soluciones a las ciudades, para las áreas rurales, y todos, digamos, se puede permitir las ciudades con tal de que sean ecológicas y coherentes con el área rural. Es por lo que la economía del confederalismo democrático está basada en una economía ecológica, en una industria ecológica, y se opone al industrialismo, que significa la conversión de la industria en una ideología. Más en pequeñas cooperativas, ¿no? Cooperativas, sí. Muy bien. Has hablado del papel del movimiento de liberación de la mujer ya, así que esa pregunta no la vamos a saltar. Y me gusta, para ir centrándonos más al libro y así, porque ya nos va quedando, pasan los minutos, ¿no? Y es que el pasado 25 de septiembre en Basur, ¿no? En el Kurdistán iraquí, ¿no? Se llevó a cabo un referéndum, ¿no? Y nos gustaría saber cómo está la situación actualmente, ¿no? Realmente, como movimiento kurdo, digamos, nosotros somos solidarios con todos los pueblos reprimidos a nivel mundial, regional y continental, y defendemos el derecho de los pueblos de celebrar su referéndum y decidir su futuro. No obstante, estamos en contra del nacionalismo. De la misma manera que estamos en contra del nacionalismo de los países represores dominantes, que han dividido Kurdistán, por ejemplo, turcos, persas y árabes, también nos oponemos al nacionalismo de los pueblos oprimidos. Es decir, que el nacionalismo de los pueblos oprimidos también genera un conflicto étnico, división y fragmentación. Por lo tanto, de la misma manera que nos oponemos al nacionalismo kurdo como pueblo reprimido, también nos oponemos al nacionalismo catalán, nacionalismo vasco, nacionalismo irlandés, nacionalismo palestino.
el nacionalismo de los pueblos reprimidos. Defendemos el derecho de los pueblos de construir libremente su territorio, su sistema sobre todo confederal, ya que, digamos, se ha demostrado que el modelo de Estado-nación, cuya religión es el nacionalismo, genera más divisiones, fragmentaciones y guerras. Por lo tanto, ese referéndum celebrado en Kurdistán Sur, Kurdistán de Irak, desde el principio, digamos, el movimiento kurdo, junto con las principales fuerzas de Kurdistán de Irak, el Partido Democrático, el Partido de la Unión Patriótica de Kurdistán, de Jalal Talabani, que hace unos días falleció, que llegó a ser incluso el presidente de Irak, así como el movimiento Goran, que significa cambio, el movimiento Cambio, celebraron unos talleres de la Unión Nacional Kurda. No obstante, la dinastía Barzani, digamos, el Partido Democrático de Kurdistán de Barzani, no asistió a esas reuniones de la Unión Nacional, esos talleres. En realidad, durante días se debatieron los temas de referéndum, los temas de la Unión Nacional Kurda en las 4 partes de Kurdistán. No obstante, la dinastía Barzani no ha asistido y unilateralmente celebraron ese referéndum. El movimiento kurdo, para no caer en la trampa del fascismo turco, sí que, digamos, no impidió ese referéndum. Indirectamente incluso apoyó, porque teniendo en cuenta que tanto Turquía estaba haciendo ejercicios militares con tanques y digamos, armas más sofisticadas, así como Irán y Siria, incluso el gobierno iraquí amenazaron directamente al gobierno regional de Kurdistán. Han dicho, de ser celebrado ese referéndum, y intervendrían en Kurdistán. Entonces, frente a esos ataques y amenazas y chantajes, por supuesto que el movimiento kurdo no se opuso a ese referéndum para no caer en la misma línea con estos países colonialistas. No obstante, tenemos críticas también, digamos, en la forma de la celebración del referéndum, que fue unilateral. No fue un referéndum pactado. Y al final, ¿qué está pasando hoy en día? Digamos, desde hace días que el ejército iraquí se está movilizando, ha empezado a ocupar territorios de Kurdistán de Irak, cuando los kurdos están luchando contra el fascismo del Estado Islámico. Cuando los kurdos, tanto en Irak como en Siria, en Rojava, están expulsando, derrotando al fascismo del Estado Islámico, claro, los kurdos con el liderazgo del movimiento de la mujer kurda. Y desde hace 2 días, esa buena noticia que damos, liberaron Raqqa también, un bastión principal del fascismo del Estado Islámico. Por eso ahora Turquía está en pánico. Inmediatamente se apresuraron a ocupar Idlib y están haciendo, por ejemplo, todo tipo de locuras para salvar a los bandidos terroristas del Estado Islámico que quedan por ahí. El objetivo de Turquía es sacarlos de ahí como civiles, mezclándoles dentro de civiles, y mandarles a Europa, a Rusia, a varias partes del mundo, teniendo en cuenta que la mayoría de los cuales son extranjeros, ciudadanos de Inglaterra, de Alemania, de España. Se dice que cerca de 200 de ellos son ciudadanos de España, claro, la mayoría de origen marroquí. Entonces, cuando los kurdos se oponen a esto, vemos que, y cuando el ejército iraquí se escapó, el Estado Islámico ocupó Mosul y ahí declaró el califato. El ejército sirio se escapó de Siria y
el Estado Islámico se apoderó de Raqqa y una gran parte de Siria. Y hoy en día, cuando esos ejércitos que tienen tanques y todo tipo de armas sofisticadas se escaparon, en realidad las fuerzas kurdas están venciendo y derrotando al fascismo del Estado Islámico. No obstante, vemos que el ejército iraquí hoy en día ahora ha empezado a ocupar varios territorios kurdos, Kirkuk y localidades de alrededor. Lamentablemente, vemos que los peshmerga del Partido Democrático de Kurdistán empiezan a abandonar Kirkuk, el monte de Shengal, que es, digamos, un bastión general de los kurdos yezidí, de la creencia yezidí. Frente a esto, realmente como el referéndum, como decimos, digamos, en principio defendemos el derecho de todos los pueblos de celebrar su referéndum, decidir su futuro. Pero la forma en que se ha celebrado está basada en un nacionalismo, se ha llevado a cabo de una forma totalmente unilateral y hoy en día es el pueblo quien sufre las consecuencias de esas políticas erróneas y miles de gente del pueblo se escaparon de Kirkuk, de Shengal, para no ser blancos de represalias, porque el pueblo ya tiene experiencia en la época de Saddam Hussein. Miles de personas eran asesinadas, decapitadas, y la política de Enfal, o sea, debido a esa política de Enfal de Irak, han arabizado, en el marco de la arabización de Kurdistán, han arabizado Mosul, una gran parte de Kirkuk y varias partes de Kurdistán de Irak, o bien asesinando o bien amedrentando, acobardando, digamos, a los kurdos que estaban ahí. La mayoría tuvo que abandonar la región y metieron árabes en Mosul, en Kirkuk, etcétera. Y hoy en día, digamos, los árabes que están ahí realmente han llegado desde fuera a Kurdistán. Es una política de arabización, una política de nacionalismo, una política de racismo y va en contra de los derechos fundamentales. Por lo tanto, el referéndum, digamos, cuando nos oponemos a la forma de celebración de ese referéndum, que era totalmente errónea y hoy en día sufrimos sus consecuencias, es peligroso y es debido al nacionalismo. Por lo tanto, el nacionalismo es una trampa para los pueblos y todos los pueblos y grupos étnicos que caen en esa trampa sufren sus consecuencias, pierden la mayoría de sus valores materiales y morales y culturales. Es decir, que estamos como el Congreso Nacional de Kurdistán, desde el principio defendemos el derecho del pueblo kurdo de decidir su futuro, porque Kurdistán fue dividido después de la Primera Guerra Mundial en 4 partes entre Turquía, Irán, Irak y Siria, y ha sido sometido a todo tipo de políticas. De hecho, el líder kurdo, el quinto tomo, que se llama La Cuestión Kurda y la propuesta por una nación democrática, el subtítulo de ese libro es Defender a los kurdos que están bajo el cerco del genocidio cultural. Frente a esto, por supuesto que el pueblo kurdo, como los demás pueblos, tiene derechos naturales de establecer su propio sistema. Por lo tanto, el sistema confederal democrático, el movimiento kurdo en general, hace un llamamiento a los países colonialistas que han dividido Kurdistán a reconocer el derecho del pueblo kurdo de establecer su sistema confederal democrático, haciendo reformas y cambios constitucionales democráticas, reconociendo el derecho del pueblo kurdo constitucionalmente. Entonces dice que en el caso de que estos países colonialistas que dividieron Kurdistán no reconocen el derecho del pueblo kurdo,
de establecer su propio sistema confederal democrático. En este caso, las fuerzas democráticas establecerían su sistema confederal democrático unilateralmente, de una forma unilateral. De hecho, lo que está ocurriendo hoy en día en Kurdistán es eso, es decir, que las fuerzas democráticas unilateralmente, sobre todo hoy en día vemos ese ejemplo concretamente en Rojava, Kurdistán de Siria, las fuerzas democráticas desde 19 de julio de 2012 establecieron el sistema confederal democrático, el sistema de cantones, de una forma unilateral, teniendo en cuenta que el régimen baasista sirio no reconoce este derecho. Por lo tanto, aprovechando de la situación, los kurdos hoy en día crearon, junto con árabes y otros grupos étnicos, crearon las Fuerzas Democráticas de Siria. Bajo ese nombre están limpiando la zona de los terroristas del fascismo del Estado Islámico, del Nusra, del Qaeda, y por otra parte ahora se enfrentan con el régimen baasista sirio, porque este régimen es peligrosísimo. Piensa que una vez que se acabe la guerra, una vez que sea derrotado el fascismo del Estado Islámico, pone las miradas en Rojava y quiere acabar con todos los logros conseguidos. Es decir, que todos los regímenes de la región no les interesa que la mujer tenga un papel protagónico en el nuevo sistema que se va a establecer. Ni los regímenes monárquicos, ni los regímenes dictatoriales y colonialistas que dividieron Kurdistán no son partidarios de que la mujer tenga un papel protagónico en el sistema que se está formando, se está construyendo. Por lo tanto, nosotros defendemos que el modelo confederal democrático establecido en Rojava sea extendido, se extienda a todas las partes y también en varios focos del mundo se empiece a implementar el modelo confederal democrático. De esa manera, ese modelo será estable, será consolidado y asegurado. Si no, sabemos que los monstruos del Estado-Nación, fundamentalmente el fascismo turco, están esperando a devorar los logros conseguidos bajo el lema del confederalismo democrático. Y sobre todo, digamos, respecto a la celebración del referéndum, brevemente podría decir esto, ¿no? El siguiente. Donde haya posibilidad, realmente el referéndum tiene que celebrarse de una forma haciendo pactos y cohesiones. Y la celebración de un referéndum no debe ser motivo de una división, una fragmentación, sobre todo un conflicto étnico. De hecho, digamos, hoy en día en Kurdistán, debido a que los países colonialistas no reconocen el derecho del pueblo kurdo y su existencia, es natural que las fuerzas democráticas kurdas, junto con otros grupos étnicos, anuncian y aplican su modelo confederal democrático de una forma unilateral. No obstante, digamos, estamos convencidos de que en otras partes hay posibilidades de llevar a cabo una lucha política en varios puntos y regiones, digamos, no se dan casos de una lucha armada, sino que hay posibilidades de llevar a cabo una lucha política. Y en este marco, por ejemplo, si se celebran referéndum, de hecho, en el marco del federalismo de Irak, una vez que el régimen dictatorial de Saddam Hussein fue derrocado, el año 2003, sabemos que fue redactada una nueva constitución iraquí basada en federalismo. En el marco de ese federalismo, en el norte de Irak, que llamamos Kurdistán Sur, se fundó el gobierno regional de Kurdistán. Y Irak, digamos, hoy en día tiene una constitución federal, está basado en un federalismo estatal, que no hay que confundir eso con el confederalismo democrático.
Eh, Ni tampoco hay que confundirlo con el confederalismo estatal en Suiza, ni tampoco confundirlo con las comunas en Suecia, ni tampoco con el sistema federal de Estados Unidos, y también así como el sistema británico. Y sabemos que en España, ¿no? En el Estado español existen autonomías, pero creo que esto no está basado en un federalismo. El sistema de regiones autonómicas. Es decir, que el sistema confederal democrático difiere de los federalismos de estados, incluso del confederalismo estatal, como concretamente en el ejemplo lo vemos en el ejemplo de Suiza. Y de esta manera, digamos, el referéndum, una vez que se celebra el referéndum, los respectivos países deben respetar la decisión del pueblo. Nosotros nos oponemos a que la celebración de un referéndum sea motivo de conflicto étnico o, lo más grave, sea un motivo de la intervención del ejército, que lo vemos claramente en el ejemplo de Irak. Una vez que, como tú bien has señalado, una vez que se ha celebrado el referéndum en Kurdistán el día 25 de septiembre, el ejército iraquí ahora está en movimiento, se ha movilizado y quieren acabar con el gobierno regional de Kurdistán, con la autonomía, amplia autonomía en el Kurdistán iraquí. Y esto realmente es peligrosísimo. Por un lado, Irán provoca, es un país hegemónico regional, que constantemente está haciendo provocaciones, y quien dirige Irak es Irán hoy en día, por el factor de chiismo. Irán tiene presencia en Líbano, en Yemen, en Siria, concretamente, y hoy en día más concretamente en Irak. Incluso están actuando conjuntamente, los generales iraníes se encuentran ahí, y Irán es experto en desviar la atención de la opinión pública mundial para ocultar su verdadera cara genocida dentro del propio Irán, que aplica una política de genocidio contra el pueblo kurdo, contra los Belujistán, contra los azeríes, contra todos los grupos étnicos que viven en Irán. Y también Turquía provoca mucho esto, da todo tipo de apoyo a Irak para que acabe con los kurdos, para que acabe con los logros de los kurdos, acabe con la autonomía kurda, tanto en Irak como en Siria. Y incluso en Irán, aunque sea simbólicamente, existe una provincia llamada Kurdistán. De hecho, Irán está basado en un sistema de provincias, y cada pueblo, digamos, tiene una provincia, ¿no? Kurdistán, Beluchistán, Azerbaiyán, Jorasán, y etcétera. Por supuesto que es simbólico y no refleja la realidad del pueblo kurdo ahí. Y para desviar la atención de su política genocida contra los kurdos y otros grupos étnicos, interviene en asuntos regionales sobre todo, y tiene una fuerte presencia en América Latina. Ha establecido una cadena de televisión que se llama Hispan TV, emite 24 horas en castellano, haciendo propaganda del régimen fundamentalista iraní. Es decir, que con los persas somos hermanos fraternos, llevamos miles de años de vecindad, y como el pueblo kurdo y el movimiento kurdo no tenemos problemas con los grupos étnicos ni con los grupos étnicos dominantes, ni con los persas, ni con los turcos, ni con los árabes. El problema que tenemos es con esos regímenes dictatoriales, títeres del imperialismo, que además de reprimir y masacrar a los kurdos, reprimen y masacran a sus propios pueblos también.
Y es por lo que, debido a esa política confederal democrática y tolerante y abierta a todos los grupos étnicos, vemos que hoy en día, tanto en las filas de la mujer kurda como en las filas del movimiento kurdo en general, se encuentran combatientes, militantes, personas y trabajadores de varios pertenecientes a varios grupos étnicos, tanto regionales como mundiales. Gracias. Antes has mencionado Rojava, ¿no? Y para ir cerrando y así, ¿cuál es la situación actual ahora mismo de Rojava? En Rojava realmente hay buenas noticias. Últimamente las fuerzas democráticas sirias, compuestas mayoritariamente por kurdos y árabes y, digamos, minorías cristianas, liberaron Raqqa también, que era una victoria muy importante militar, así como están limpiando aldeas por aldeas. Cada día liberan nuevas aldeas, liberan mujeres, niñas, teniendo en cuenta que en manos del fascismo del Estado Islámico se encuentran más de 5.000 niñas kurdas cuya edad oscila entre 8 y 11 años, 12 años. Entonces, les habían puesto en venta en los mercados de esclavas que habían establecido entre Mosul, Irak, y Raqqa, Siria. Entonces, ahora las fuerzas democráticas de Siria están liberando poco a poco a las niñas, a las aldeas, a los pueblos, y hay avances. No obstante, sabéis que tanto Estados Unidos y la Unión Europea como Rusia y China y Japón, incluso Corea del Norte, todos tienen interés en la zona, intervienen en la región y tienen una fuerte presencia militar, tanto Rusia como Estados Unidos. Por otra parte, el régimen baasista sirio está, digamos, se encuentra en una grave equivocación y cálculos muy, muy erróneos. Piensan que una vez que acabe la guerra van a acabar con los kurdos también. Últimamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Siria ha dicho que los kurdos dejarían que los kurdos puedan estudiar la lengua kurda, que en la nueva Siria, digamos, en universidades podría haber una sección de kurdología para que se pueda aprender y enseñar y estudiar kurdo. En definitiva, digamos, habló de una mini autonomía kurda, pero excluyendo a todos otros grupos étnicos. Entonces, esa propuesta es peligrosísima y además está dirigida a generar una división y fragmentación entre kurdos y otros grupos étnicos. Entonces, por supuesto que hasta ahora miles de héroes, mártires, digamos, hombres y mujeres, kurdos y españolas, vascas, digamos, latinoamericanas, asiáticas, americanas, cayeron mártires en esa lucha contra el fascismo del Estado Islámico, contra el reaccionarismo y su patrocinador, que es fundamentalmente Turquía y los países del Golfo Pérsico. En esa lucha, tanto sacrificio, tantos mártires, y hoy en día, digamos, como el movimiento kurdo, sobre todo el gobierno regional cantonal de Rojava, no va a aceptar esa propuesta de Siria. Entonces, el objetivo de Siria es, digamos, realizar una masiva intervención militar en Rojava y acabar con todos los logros conseguidos. Eso es peligrosísimo y, digamos, nosotros no pensamos que la comunidad internacional y los pueblos del mundo aceptan esa astucia del régimen baasista sirio. ¿Y cómo está la situación ahora? Digamos, tensa. Por un lado, hay desarrollo mediante asambleas populares con la fuerte presencia de IPG y IPJ, Fuerzas Democráticas de Defensa de Mujeres y Fuerzas de Defensa del Pueblo,
y junto con árabes y otros grupos étnicos, como he dicho, que formaron las fuerzas democráticas de Siria, están operando y están teniendo éxito. Realmente hay grandes avances. Entonces, una solución idónea, apropiada, ideal para nosotros sería una Siria descentralizada, por supuesto, descentralizada, confederal, democrática. De esa manera, digamos, o bien el régimen fascista hace una transformación, haciendo modificaciones y cambios constitucionales, o bien ese régimen no podría sobrevivir, porque es un régimen antidemocrático, totalmente basado en chiismo, alauismo, chiismo, y que no reconoce la existencia de otros grupos étnicos que viven en Siria. Entonces es peligrosísimo esa política, deriva del modelo de Estado-Nación que fue aplicado en los últimos 200 años en el Oriente Medio, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial particularmente, y que es un modelo ajeno a la realidad de los pueblos de Oriente Medio, que destruye hoy en día el tejido social y cultural de los pueblos de Oriente Medio. Es decir, que una solución idónea para una Siria, digamos, una vez que acabemos con el fascismo del Estado Islámico, con esos bárbaros que traen la tiranía y las tinieblas, que esclavizan a las mujeres, decapitan a los hombres, con apoyo del Estado turco, por supuesto, fundamentalmente. Es muy importante saber que miles de terroristas del Estado Islámico que se fueron de Europa pasaron por Turquía y desde Turquía entraron en Siria. Desde Turquía entraron en esa región y realmente Turquía, digamos, a nuestro juicio, tiene grandes privilegios. Es miembro de la OTAN, miembro del Consejo de Europa y hace todo tipo de locuras, comete crímenes contra la humanidad y no hay ninguna sanción, ninguna oposición. Y esos países siguen vendiendo armas y esta injusticia realmente demuestra la descaradura y el aspecto genocidio del Estado-Nación. Y frente a esto, los pueblos reprimidos, sobre todo, no tienen otra cosa que insistir en establecer su propio sistema confederal democrático, crear sus propios medios de comunicación, sus propias instituciones frente a la locura de Estado-Nación y de esa manera, mientras se consolide el modelo confederal democrático en Siria, estoy convencido de que poco a poco se extenderá a otras partes de Kurdistán y con el tiempo en todo Oriente Medio y de ahí al resto del mundo. Y esto será, digamos, una solución ideal para toda la humanidad. Y de esa manera, digamos, podremos poner fin a la guerra, a la violencia, sobre todo al feminicidio digamos, generaremos un amplio terreno para abrir debates entre nuestros pueblos y sobre todo para que nuestros pueblos, en este caso concretamente el pueblo kurdo y el pueblo vasco, puedan conocerse mutuamente y puedan compartir varios ideales y valores. Gracias, Ezker Asko. ¿Y qué nos aporte, para terminar, qué nos aporta, qué aprendizajes nos trae este nuevo tomo del líder de Öcalan? Realmente en el segundo tomo, cuyo prólogo fue escrito por Raúl Zibecki, que es un historiador y sociólogo uruguayo, a mi juicio el prólogo que escribe Raúl Zibecki, que escribió el marzo de 2017, este año en Montevideo, estuvo en el Congreso Nacional de Kurdistán también, estuvimos hablando y él ha leído este libro y ha dicho que con mucho gusto escribirá el prólogo de este tomo. A mi juicio, ese prólogo de Raúl Zibecki resume el libro, la civilización capitalista. Entonces, lo que nos aporta realmente es explica muy bien la crisis, sobre todo la crisis de la civilización capitalista en el que está,
habla del racionalismo, economicismo, el poder político y su relación con el derecho, el espacio del capitalismo, civilizaciones históricos sociales y el capitalismo. Ampliamente, digamos, cuando habla del capitalismo, claramente indica que el capitalismo no es economía, sino que es poder. Y el Estado-Nación es considerado como un leviatán moderno. Hace una definición del Estado a lo largo de la historia de la civilización de los últimos 5.000 años. La ideología de la civilización, ¿cuál es? Y sobre todo hace un análisis sobre los judíos. Hay un apartado particular dedicado a la memoria de las víctimas del genocidio judío. Y digamos, también en cuanto al tiempo, hablando de las eras, desde la época neolítica hasta la época de la civilización sumeria y egipcia, hasta hoy en día, hablando de la modernidad capitalista, habla de su tiempo y incluso agradece a Fernand Braudel, gran sociólogo francés, que escribió 3 tomos magnas llamado Civilización Material. Creo que está traducido al catalán, al castellano también. Aprovecha de los términos de Fernand Braudel, que divide, digamos, el tiempo, digamos, dice el plazo corto, el plazo de larga duración, el plazo mediano, y esto, digamos, abre horizonte realmente en cuanto a la lectura de la historia, porque, y también habla de el factor del dinero que hoy en día se ha convertido en un comandante, cuando al principio de las eras, digamos, el dinero era un meta para hacer o facilitar un intercambio, pero dice que cuando estaba bajo el orden del ser humano, el dinero podría tener un sentido, pero una vez que el dinero empiece a dominar al ser humano, ahí está, el dinero, digamos, se convierte en un comandante cuando habla de la era de las finanzas. Y realmente, a mi juicio, digamos, abre horizonte una evaluación que difiere de las evaluaciones y libros clásicos. De hecho, digamos, evalúa conjuntamente tanto el pasado como el presente, y él dice que la historia está oculta en nuestros días y el presente está oculta en la historia. Este libro realmente la aportación que hace, sobre todo, facilita comprender la crisis de la civilización capitalista y frente a esto, digamos, muestra las vías de establecer un sistema alternativo para superar esa crisis de la civilización capitalista, que su alternativa es la modernidad, la civilización democrática, que está compuesto por 5 tomos. Y mientras tanto me gustaría subrayar que ahora estoy haciendo preparativos de publicar el 3er tomo, que se llama Sociología de la Libertad, donde explica ampliamente el sistema del movimiento kurdo. Pues no sé si te queda alguna cosa ahí que comentar, que no te quedes con las ganas de decir. No, muchas gracias por habernos invitado y es muy significativo realmente poder transmitir a las y los oyentes vascas y vascos la situación que se vive en Kurdistán. Y de hecho, cada vez vemos que hay empatía y simpatía con la lucha, con la causa y la revolución, sobre todo con el movimiento de la mujer kurda y la revolución de Kurdistán. Muchísimas gracias, Sivan, y esperemos tenerte de nuevo el año que viene cuando hagas la traducción del 3er tomo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.